Y hoy le damos la bienvenida al capítulo 5. Bienvenido, capítulo 5. Aunque la Biblia no fue escrita por capítulos, ¿no? Nosotros sabemos de que la Biblia fue de corrido. Los capítulos, los versículos, los subtítulos fueron escritos o fueron colocados por los hombres para generar una facilidad de lectura. Pero vamos a iniciar el capítulo 5 de acuerdo pues a un orden que llevamos. Pero no vamos a descontextualizar o a iniciar un nuevo tema, porque vamos a continuar con una misma línea de pensamiento que el Espíritu Santo ha escrito en esta carta, y no cambia la idea, hermano. No va a tomar como sorpresa a los hermanos de Éfeso, que en primera instancia recibieron la carta, o para darles a ellos una nueva cosa, una nueva perspectiva, unos nuevos consejos, que sí les va a decir cosas importantes, pero va bien una misma idea, es decir, la nueva vida en Cristo. Y la nueva vida en Cristo se va a caracterizar de que si nosotros, como hijos de Dios, vamos a reflejar características que son propias de Dios. Es decir, continuando con esta misma idea, del hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, nos van a distinguir cosas importantes de los no cristianos, cualidades importantes que son propias de Dios y que deben de estar en nosotros. Y por eso el pasaje de Efesios 5:1 inicia diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores. Hermanos, la primera palabra que aparece allí es la palabra sed. Esa palabra sed no es de tener sed, es del verbo ser, y nos está indicando: sean ustedes. Y se trata del ser, porque muchas veces nosotros enfatizamos mucho en el hacer y nos olvidamos del ser. Enfatizamos mucho en nuestras obligaciones religiosas, deberes religiosos, y nos olvidamos del interior, del ser, de lo que se tiene que hacer. Y se trata de nuestro interior, no de lo exterior. Jesús, hermanos, nos habla muy constantemente de la importancia de lo que hay en el corazón del hombre, de lo que existe en el corazón del hombre. Y Jesús, hermanos, habló de lo que eran las apariencias, de lo que eran las cuestiones aparentes en el ser humano. Recordemos un poco lo que él dijo de los fariseos, que eran como sepulcros blanqueados. Recuerdan ustedes por allá Mateo capítulo 23, de que ellos guardaban por fuera algo, pero que se olvidaban de lo interno, del interior. Y por eso Jesús les enseñaba y les decía: miren, lo que ellos les mandan a hacer, háganlo, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Sí? Y hermanos, cuando hablamos del ser, estamos hablando de la existencia como tal, porque nosotros llegamos o somos porque existimos. Sencillo, ¿no? Un filósofo decía: ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? ¿No has escuchado esa frase? Y cuando Dios se le apareció a Moisés y le preguntó quién era, pues él simplemente dijo: yo soy el que soy. Es decir, yo existo, he existido siempre y existiré. Nosotros, hermanos, debemos saber de que el ser va mucho más allá de que el simplemente aparentar o el simplemente mirar las cosas desde afuera. No nos olvidemos, hermanos, de la importancia del ser, porque nos preocupamos muchas veces porque las personas vean algo externo en nosotros. Nos preocupamos mucho por la imagen, pero aquí la primera palabra que quiero que usted y yo meditemos es sed, es decir, sean, del verbo ser, algo interno, algo que tiene que ser desde lo más profundo de nuestro interior.
es la parte que está desnuda delante de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la escritura en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios lo que mira siempre es allá adentro. Allá adentro es lo que mira. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué está en nuestro ser? Porque eso es lo que define el ser, la esencia. Pero antes que nada, hermanos, el pasaje nos está dando un mandamiento directo e imperativo. Sean, porque ahí el ser está en un lenguaje un poco español, ¿no? Ser. Sean, un mandamiento imperativo. Y también dice la Biblia, en Romanos, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, donde dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, aquí el pasaje nos está diciendo que nosotros fuimos creados nuevamente en Cristo Jesús, como lo estudiamos en el libro de Efesios, capítulo 2, para que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y el primer versículo dice, sean imitadores de Dios. Nosotros no hemos visto a Dios físicamente. Es decir, Dios es espíritu. Pero Dios sí se dio a conocer. Dios se dio a conocer por medio de Jesucristo. Él, dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible. En Hebreos aparece esta parte. Él es la imagen invisible de Dios. La sustancia de lo real. Hermanos, tenemos que entender que nosotros somos y debemos ser imitadores de Dios, y ahorita vamos a ver en qué sentido Dios quiere que le imitemos, cuáles son las características. Es posible que hayan muchas más de las que de pronto yo tengo acá en este estudio. Es posible que hayan muchos más, pero vamos a ver algunas características que son de Dios que nosotros debemos tener. Y por eso dice la Biblia, pues, sed pues imitadores de Dios. Imitemos a Dios. La imitación, hermanos, es importante. La palabra imitar es la palabra en el griego mimetes. Mimetes. Y esa palabra, hermanos, imitar, significa copiar o hacerse igual, seguir. Y es interesante porque en este pasaje aparece la palabra imitadores, ¿sí? Y aparece en un tiempo continuo, lo que denota, hermanos, que debe ser una práctica continua y no simplemente una práctica esporádica en el tiempo. Es decir, nosotros simplemente no debemos imitar a Dios por momentos, en momentos de nuestras vidas, sino que debe ser una práctica continua en nuestras vidas. En nuestras vidas. En el cristianismo, hermanos, la enseñanza requiere el buen arte de la imitación de Cristo. No todo simplemente se debe convertir en letra, no todo simplemente debe ser griego, hebreo,
intelecto, aprendizaje de pasajes, versículos. No. Nosotros aprendemos muchas veces y de hecho eso se ve en la vida de todo niño recién nacido o recién está en crecimiento, que los niños aprenden a través de la imitación. Porque ellos aprenden a hablar porque nos escuchan hablar. Aprenden ciertas prácticas porque nos ven hacer ciertas prácticas. Y nosotros somos guiados por el ejemplo, y creo que en cierta ocasión yo hablé mucho de este tema, acerca del ejemplo. Nosotros no solamente enseñamos con nuestras palabras, sino que enseñamos con nuestro ejemplo, para ser imitado, para ser repetido, reproducido y que las demás personas puedan hacer. Pero ojo, siempre teniendo en cuenta que nuestra regla de imitación o nuestro modelo de repetición o de imitación es Dios. Podríamos, hermanos, imitar a otras personas en muchos aspectos, y yo soy de los que de pronto me gusta tomar de cada persona muchas cosas buenas y ponerlas en práctica, imitarlas, recibir ese ejemplo, y he sido una de las personas que trato de imitar el ejemplo de muchos otros, en muchos aspectos. Pero obviamente siempre nuestro ejemplo es Dios. Y el apóstol Pablo, en otros pasajes dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Creo que es en 2 Corintios que habla esto. Pero, hermanos, en este pasaje en particular está diciendo, sed pues imitadores de Dios. Imiten a Dios. Copien, repitan, háganse igual, no en el sentido de ser iguales a Dios o en sus características que son propias de Dios, sino en el carácter. Y vamos a ver, hermanos, Jesús cómo nos mostró, ¿sí? Cómo nos mostró el que seamos imitadores de Él. Así que en nuestras vidas debemos imitar, porque el ejemplo, hermanos, marca mucho la diferencia. Y el ejemplo enseña. Y si nosotros no estamos dispuestos a enseñar con el ejemplo también, pues hermanos, en realidad cometemos el error de llevar a cabo una enseñanza hacia otros si no estamos dispuestos a dar ejemplo en ello. Hay una historia acerca de Gandhi. Gandhi, un hombre de la India, que en cierta ocasión, cuenta la historia, una mujer le llevó a Gandhi su hijo y le dijo que le dijo a Gandhi, Gandhi, ayúdame a que mi hijo no coma azúcar. Y Gandhi le respondió, bueno, vuelve dentro de 2 semanas y te diré la solución. Y entonces la mujer se fue con su hijo y dentro de 2 semanas nuevamente llegó a donde Gandhi y le dijo, bueno, yo soy la mujer que trajo a su hijo para pedirle que lo inste a que deje el azúcar. Entonces Gandhi llamó al muchacho y le dijo, oye, muchacho, deja de comer azúcar. Y luego le dijo al muchacho, digo, vete ya. Entonces la mamá le preguntó a Gandhi, bueno, pero me dijiste que volviera dentro de 2 semanas para que me dieras la solución y el consejo para que mi hijo dejara de comer azúcar. Pues, ¿por qué no me le dijiste esto mismo al inicio y no esperar 2 semanas? Y Gandhi le respondió, hace 2 semanas yo comía azúcar. No podía enseñarle y decirle que dejara el azúcar. ¿Entendieron la idea, hermanos? No podía enseñarle él que dejara el azúcar si él no había dejado el azúcar. Y así somos nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros queremos enseñar a otros algo y nosotros no damos el ejemplo en ello.
y con el ejemplo enseñamos. Las personas imitan y copian lo que ven en nosotros. Pero Dios sí nos ha dado grandes ejemplos, y por algo el apóstol Pablo está diciéndonos aquí y nos enseña y nos dice: sean imitadores de Dios, porque es que Él dio el ejemplo. Cuando Jesús da una enseñanza, era porque Él ya la había practicado. Jesús nunca les mandó a los apóstoles o a sus discípulos algo que Él no hubiera practicado. Cuando Él le lavó los pies a los apóstoles, les enseñó la humildad y el servicio, ¿cierto? Pero Él ya les había enseñado. Y con el solo hecho de que Jesús haya venido a este mundo, ya les estaba enseñando a los seres humanos de la humildad y del servicio. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a que muchas partes, y sobre todo nuestros hijos, las personas que están más allegadas a nosotros que nuestra propia familia, nuestros propios hijos, van a imitar una conducta. De igualmente, hemos escuchado el dicho popular que dice: de tal palo tal astilla, ¿no? ¿Sí o no? Ese dicho popular. O el que dice: hijo de tigre, ¿cómo es que dice? Sale pintado, ¿no? Porque se usa para describir un padre para con el hijo. Porque todas las personas tienen un modelo a seguir. Muchas de las personas de hoy en día tienen un prototipo, modelo. Quieren ser como Messi o como Cristiano Ronaldo en cuanto a los deportes, o como el cantante o el actor o la persona de la farándula que tiene cierta conducta, ¿no? Pero los cristianos, hermanos, ¿a quién tenemos? ¿Como quién queremos ser? ¿Queremos ser como las personas de este mundo? ¿O a quién queremos imitar? ¿A Cristo? ¿A Jesús, que es la imagen de Dios? Porque el versículo 2 nos va a decir que es Cristo, ¿no? Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, hermanos, la imagen de Cristo, hermanos, que es la manifestación de carne de Dios, pero como dice Juan 1:18, a Dios ni le ha visto nadie jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nosotros, hermanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que, hermanos, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Y de la misma manera, quien quiere llevar, hermanos, la imagen de Dios, debe ser o debe llevar la imagen de Cristo. Pero vamos, hermanos, a empezar un poco a desmenuzar esta parte de ser imitadores de Cristo. ¿En qué aspectos? ¿Cómo fue Cristo? ¿Cómo fue Jesús? ¿Qué nos mostró Jesús para que nosotros lo imitemos? Primero, Jesús nos muestra que Él fue santo. Y la palabra santo, hermanos, es la palabra agios. Diferente, porque la palabra santo significa apartado. Apartado por un propósito. Y es en lo primero, hermanos, que debemos imitar. Santo. ¿Somos nosotros santos? ¿Somos nosotros y estamos buscando siempre la santidad? ¿Imitando a Dios como hijos amados? Porque ese es uno de los aspectos, hermanos, que debemos tener en cuenta. Seamos santos. Somos diferentes del mundo. Estamos en este mundo, pero no vivimos como los principios y las ideas y las conductas del mundo. Realmente, hermanos, estamos siendo diferentes de los demás. La vida apartada, y como lo vamos a leer en
Primera de Tesalonicenses, es una de las cosas que vamos a ver el domingo en la predicación, es en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Hermanos, si en nuestra vida somos santos, preguntémonos si estamos absteniéndonos de toda especie de mal. En estar viviendo, en pensar, como lo estudiamos en Filipenses, como dice Filipenses 4:8, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que tenga virtud alguna, en todo lo que sea agradable. Seamos santos en pensar. Pero para poder pensar en todo lo bueno, nuestra vida tiene que estar siendo transformada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Que transformemos nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, para que vayamos cambiando, para que Dios nos vaya transformando. Y por eso, hermanos, es que la vida cristiana no es solamente recibir bendiciones. Muchos piensan que el cristianismo es solo recibir la vida eterna, las bendiciones espirituales, el Espíritu Santo, la palabra, el que seamos salvos, el que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, el que ahora tengamos acceso al lugar santísimo, el que ahora pertenezcamos al reino. No es solamente todo eso, hermanos. La vida cristiana también es de glorificar a Dios con nuestras vidas, de ser santos. Y no es un tema nuevo, pero debemos seguir preguntándonos qué tanto en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, y como veíamos en el contexto anterior de los pasajes anteriores, la santidad se ve reflejada en nuestras palabras, en nuestro vocabulario, en las cosas que hacemos con nuestro cuerpo como templo, en que no vivamos como gentiles, en que no vivamos conforme a como vivían o como viven los no cristianos, en que podamos, hermanos, vivir una vida santa, en no mentir, en no hurtar, sino trabajar, en no airarnos. Esa manera santa, hermanos, es una manera en la cual Dios nos invita siempre, porque si no estamos siendo transformados en ello, entonces no estamos imitando la santidad de Dios. No estamos viviendo la santidad. No nos podemos simplemente sentar a esperar a que esto suceda. Por eso el apóstol Pedro dice, sean santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Eso lo dice Primera de Pedro. Primera de Pedro dice que seamos santos. Hermanos, se requiere de esfuerzo, se requiere de entrega, y esa obra que el Espíritu Santo hace santificadora, cuando nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo y por la palabra, que es la espada del Espíritu, entonces Dios nos va a ir santificando más y más. Absteneos, hermanos. ¿Qué tanto, hermanos, nos estamos absteniendo de toda especie de mal? ¿Qué tanto en nuestras vidas estamos imitando a Dios en la santidad? ¿Qué tanto en nuestras vidas estamos buscando en las prácticas que hacemos lo que sea santo? Debemos examinarnos siempre. Número 2, imitemos a Dios en su amor, en el amor. Imitemos a Dios en la forma en que Él amaba. La Biblia dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero.
y de qué manera nos amó Dios. Romanos capítulo 5 nos dice, ¿no? Romanos capítulo 5 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Versículo 8: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, hermanos, el amor, en siendo imitadores de Dios en el amor, pues debemos imitar de la manera que Él nos amó a nuestras vidas, siendo nosotros enemigos de Dios. Nosotros hemos estudiado mucho acerca de esto del amor, ¿no? Y es una palabra muy mencionada en la Biblia y es un tema muy grande que no abarcaríamos en un solo estudio. Pero ¿cuánto de ese amor vivimos, hermano? Porque es muy fácil decir o hablar del amor. Pero en realidad, hermanos, tenemos que aprender a vivir el amor y a reaccionar de la manera como reaccionaría el verdadero amor. En 1 Corintios 13 usted puede leer, creo que usted y yo hemos leído ese pasaje muchas veces, habla acerca de las reacciones del amor. El amor no es egoísta, no reacciona egoísticamente, no es de una manera egoísta, no reacciona de una manera iracunda, no reacciona de una manera airada. Vayamos primero, hermanos, vayamos mejor a leer la palabra en 1 Corintios 13. El amor, hermanos, no reacciona de una manera envidiosa. El amor no reacciona de una manera jactanciosa o que se envanece o hace algo indebido o no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. El amor reacciona no de una manera irritante o rencorosa o que se goce de la injusticia, versículo 6, sino que el amor, hermanos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De esa manera, hermanos, tenemos que amar y reaccionar en el amor. Muchas veces nosotros decimos amar y lo pronunciamos y le decimos a la otra persona que la amamos, pero en realidad estamos reaccionando con otras cosas diferentes. Entonces estamos mostrando que en realidad nos falta mostrar eso de amar. Y Dios nos mostró su amor en que siendo nosotros enemigos de Él. Hermanos, es que el amor de Dios es algo tan inmenso que no podemos explicar. Y es algo tan grande que no alcanzaríamos a abarcar. Lo leíamos, hermanos, en Efesios acerca de las dimensiones del amor. Y hay un himno, ¿no? Tan ancho, tan grande, tan alto, tan profundo, que no alcanzamos, hermanos, a conocer totalmente la grandeza del amor de Dios. Imitemos, hermanos, cómo trataba Jesús a las personas, cómo las amaba. El amor de Jesús fue un amor incondicional, por encima de las condiciones. Es decir, ¿qué es poner una condición? Es decir, bueno, yo te voy a amar, pero si tú haces esto. Entonces es un amor que no se está accionando, sino que está reaccionando. Creo que una vez en unas conferencias en el Lago Calima hablamos de eso, ¿no? El amor que reacciona o el amor que acciona. Nosotros estamos reaccionando o estamos accionando el amor. Porque el amor, hermanos, no reacciona, el amor acciona. El amor hace, hermanos, que aún nosotros hagamos cosas, aun cuando nosotros no nos las hagan a nosotros. Es decir, no simplemente estamos para devolver porque me caes bien, porque en realidad haces cosas a favor mío, entonces yo voy a hacer esto, yo voy a amar, sino que el amor acciona. Y esto fue lo que nos enseñó Dios, porque Él no reaccionó al amor, Él no estaba obligado a amarnos, Él simplemente amó y nos amó a nosotros. Y por eso el pasaje de Romanos 5:8.
Pero no solamente, hermanos, debemos imitar a Dios en cuanto al hecho de la santidad o del amor de Dios, sino que también nos mostró, y debemos imitarlo, en la obediencia. En Filipenses capítulo 2, pasaje muy conocido, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, Jesús nos muestra, como nosotros somos y queremos ser imitadores de Dios, que Él fue obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Es decir, desde el momento en que Jesús nació hasta que murió, Jesús fue obediente. No hay un solo brote de desobediencia y de rebeldía en la vida de Jesús. No hay uno solo. La pregunta es, ¿nosotros por qué no somos así? ¿Por qué los hijos son rebeldes? ¿Por qué? Si Jesús lo que nos enseñó fue la obediencia. Y por eso miren el pasaje de Lucas capítulo 2, que es un pasaje que se tocó en cierto momento con los niños, ¿no? En cierto momento para la clase con los niños. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, Jesús nos mostró desde niño que fue obediente siempre. La obediencia, hermanos, es una muestra o es una cualidad a imitar de Dios. Jesús, hermanos, fue obediente siempre. Hagamos, hermanos, busquemos, hijos, busquen la obediencia a sus padres. Y la obediencia no es hacer las cosas por hacerlas, es realmente hacerlas con gusto. Porque uno que simplemente hace las cosas porque le mandan a hacerlas y a regañadientas, ese no es un obediente. Es un rebelde que hace las cosas porque le mandaron a hacerlas y como que, bueno, las hago porque me toca. Pero, hermano, la obediencia tiene que ser, como decía mi abuelita, pronta, porque la verdadera obediencia es pronta, si no, no es obediencia. Fue obediente, fue sujeto a sus padres, fue sujeto a las autoridades, pagó los impuestos, dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Hablando acerca de los impuestos, él no, como hijo del rey, no estaba obligado a hacerlo, pero cumplió, fue obediente a las leyes, fue obediente aún hasta el bautismo de Juan, cuando le dijo a Juan que convenía hacer toda justicia. Jesús no tenía que arrepentirse, por eso no se bautizaría por arrepentimiento, porque él no había pecado, no pecó nunca, pero lo hizo como obediencia. Fue sujeto, hermanos, a las autoridades. Y principalmente fue sujeto a Dios, al Padre, porque fue enviado por el Padre y fue sujeto a eso que
Dios le dijo que hiciera. El Padre le dijo que hiciera. Para los que les gusta anotar, ahí están saliendo las citas que voy nombrando. Pero hermanos, veamos todo lo que fue obediente. Jesús buscaba ocuparse en los negocios de su Padre. Obediencia. Jesús leía las Escrituras. En Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es que no era algo que hizo Jesús a los 30 años. Jesús leía las Escrituras. Jesús mostró, hermanos, sujeción, obediencia. Jesús mostró obediencia frente a otras personas. No era un respondón. Dice la Biblia en Pedro que cuando lo maldecían, no abría su boca con maldición. No fue un respondón. Hasta fue sujeto a eso, ¿no? Eso lo dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, 24. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, vemos que Jesús fue sujeto. Fue sujeto. Pero ¿qué más hacía Jesús? ¿Cuáles fueron sus actitudes para que nosotros las imitemos? Jesús fue compasivo con las personas, con los necesitados. Fue dulce y tierno con los que trataban. A la mujer adúltera no la condenó. Obviamente le dijo, vete y no peques más, ¿no? Jesús fue compasivo con aquellos que estaban necesitados. Hermanos, a veces nosotros no somos compasivos o misericordiosos con los demás. Perdonaba cuando le hacían males. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tantas actitudes, y usted si lee los evangelios va a ver todas las actitudes que Jesús mostró, pareciéndose y mostrando las actitudes del Padre, las actitudes de Dios. Así que cuando el pasaje nos está diciendo en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso quiere decir que cuando nosotros no tenemos estas actitudes, hermanos, no estamos poniendo en práctica estas actitudes, no estamos mostrando de que somos hijos amados de Dios. Sino que si somos imitadores de Dios como hijos amados, es decir, si realmente Dios nos ha mostrado su amor para con nosotros y nos sigue mostrando su amor, pues deberíamos de estar reflejando actitudes, características de Jesús, características de Dios, su santidad, su perdón, su misericordia, su fidelidad, su perseverancia, hermanos, que en medio del sufrimiento Él supo perseverar. Imitemos a Dios en la perseverancia. A Jesús le pesó la cruz, hermanos. A Jesús le pesó todo eso que padeció, le pesó, sufrió, pero Él perseveró. Imitemos a Dios, hermanos, en la constancia, como Dios, como Jesús fue constante. Imitemos a Jesús en el cumplimiento de sus promesas, porque Jesús lo que prometía, lo hacía. Y Jesús le prometió a los judíos, miren,
No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida, y lo cumplió. Y lo cumplió. Así que nosotros no debemos estar por ahí prometiendo y no cumpliendo. Si prometimos, cumplamos. Si hemos hecho un pacto, una promesa, cumplamos ese pacto, esa promesa. No seamos, como dice en Eclesiastés, ¿no? De los que prometen y no cumplen. Tratemos a los demás hermanos como Jesús trataba a las demás personas, con compasión y amor. Hermanos, preguntémonos qué tanto nos estamos pareciendo a Dios, qué tanto nos estamos pareciendo a Jesús. Porque esa es una de las cosas que hemos pedido a Dios en oración. Señor, yo quiero parecerme cada día a ti. Yo quiero imitarte. Y nuestra vida, hermanos, va a ser modelo también para algo. ¿De quién nosotros o a quién nosotros vamos a seguir? Porque imitar a Jesús, hermanos, es querer pensar como Él, interesarnos por lo que a Él le interesa, preocuparnos por lo que a Él le preocupa, importarle lo que a Él le importa. Y esto lo vamos a ver es en la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a mostrar si realmente estamos siendo imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Pero de eso estaremos tratando, hermanos, el próximo miércoles, confiando en la voluntad de Dios. Porque veremos, hermanos, una de las muestras de el amor de Dios, y es la entrega. La entrega, hermanos, es la muestra primordial del amor. Cuando nosotros amamos verdaderamente, nos vamos a entregar. Nos entregamos. Entonces, la persona que ama el fútbol se va a entregar al fútbol porque ama el fútbol y se entrega y se apasiona. La persona que ama a su esposa y hizo el pacto con su cónyuge el día que se casaron, se va a entregar a su esposo, se va a entregar a su esposa. De la misma manera nosotros, hermanos, cuando amamos a Dios, nos vamos a entregar a Él. Nos entregamos completamente. Y venimos a ser de Él. Entonces, hermanos, vamos a ver un poco más profundamente esto de la entrega. ¿Qué es la entrega? Y cómo mostramos el verdadero amor. Porque ahí vamos a ver el verdadero amor, que es entregarse.